Pero qué bueno cuando el propósito de Dios es tocar un bajo. Qué bueno es cuando el propósito de Dios todo va a salir bien. Qué bueno cuando el propósito de Dios usted abre la nevera y está llena de alimentos. Qué bueno cuando el propósito de Dios es que tú vaya al banco y esté lleno de cuartos allí. Qué bueno es que cuando todo está mal usted abre la cartera y hay un clavito ahí. Nada a nuestro alrededor va a funcionar porque el plan y el propósito de Dios muchas veces nosotros no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender, y hay crisis y hay situaciones en las que vamos a estar sumergidas que nunca son para beneficio nuestro, sino para que su nombre sea glorificado en la vida de alguien. Y en esta noche, ¿verdad? Quiero traerle una palabra de parte del Señor. Hay algo que para mí es crucial en la vida de cada creyente, en la vida de cada cristiano, en la vida de cada líder, en cada ministerio, cada adorador. Es que nosotros tengamos la convicción de que nosotros nos encontramos viviendo en su propósito. No vivir en mi propósito, no vivir en mis sueños, no vivir en mis planes. Todas esas cosas pudieran ser muy hermosas, pero al final todo eso se convierte pasajero si yo no estoy sumergido en el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué tal si usted busca su Biblia y va al libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28? Usted no se asuste si de momento usted escucha unas cosas raras. Es que yo estoy leyendo en otra traducción, ¿verdad? Yo voy a estar leyendo en la Biblia amplificada y usted lo va a tener ahí en la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional. Pero me gusta utilizar una Biblia que se llama la Biblia amplificada. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos con gran confianza que Dios, que está profundamente preocupado por nosotros. Mire qué interesante, Dios está profundamente preocupado por usted y por mí. Hace que todas las cosas cooperen como un plan para bien de los que aman a Dios, esto es, de los que conforme a su plan y su propósito son llamados. Padre, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria, honra, honor a ti porque tú eres el merecedor de toda ella. Gracias, Padre, en esta preciosa noche por la oportunidad que tú me brindas de poder estar en este lugar. Que esta palabra haga el efecto por el cual ha sido enviada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No hay forma que las cosas obren para bien en nuestras vidas si no estamos sumergidos en el plan y en el propósito de Dios. No va a funcionar. Nada a nuestro alrededor va a funcionar porque el plan y el propósito de Dios muchas veces nosotros no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender, y hay crisis y hay situaciones en las que vamos a estar sumergidas que nunca son para beneficio nuestro, sino para que su nombre sea glorificado en la vida de alguien. Hay situaciones que usted está viviendo hoy que el único objetivo es que el nombre de Cristo sea glorificado en su vida. Usted está pasando por desiertos hoy que lo único que el efecto porque va a producir es que alguien sepa que Cristo es real. Que Cristo es fiel. Plan es programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea. Y propósito es determinación firme de hacer algo. Así que el reino tiene que ver con tiempo y proceso. Vivir en el propósito de Dios, vivir en el plan de Dios, va a demandar entrega, va a demandar desilusiones, va a traer frustraciones,
va a traer desvelo. Pero una de las situaciones que enfrentamos hoy día es poder identificar y conocer si estamos viviendo en el propósito de Dios. Usted puede hacerse una pregunta en esta noche: ¿estoy viviendo en el propósito de Dios? ¿Estoy operando en el plan de Dios? ¿Lo que estoy haciendo hoy está contribuyendo a que el reino de los cielos sea establecido aquí en la tierra? Lo que hago, lo que vivo, cómo me comporto, ¿estoy trabajando para bendecir a alguien? ¿Y qué es propósito? Y esta es una pregunta que continuamente el ser humano se hace para saber si encaja o no en la sociedad que estamos viviendo constantemente. Nos dicen: tienes que encontrar tu propósito en esta vida. Y nos dicen que tienes, ¿verdad? Porque es tan importante conocer mi propósito, porque esto proporcionará la razón de existencia. El conocer el propósito de Dios nos va a ayudar a conocer nuestra existencia. El propósito de Dios tiene que ver con tiempo, que es kairos, un momento particular, propicio para la ejecución de un proyecto, un momento esperado, pero cuyo vencimiento se desconoce. El kairos de Dios en nuestra vida. Llega un tiempo específico para nuestra vida. Hay algo que se va a desatar del cielo. Hay una expectativa dentro del plan y el propósito de Dios. Nosotros tenemos que vivir con expectativa que las compuertas de los cielos están a punto de abrirse, que hay algo sobrenatural que va a ocurrir en mi vida, que yo estoy esperando que algo suceda, que Dios va a provocar para yo ver su propósito en mi vida. Procesos son los pasos, acciones, decisiones que tomamos para el cumplimiento de nuestro propósito. El propósito de Dios no es una idea humana, es un diseño divino. El propósito de Dios no fue que el propósito de Dios no fue que el pastor un día se levantó y dijo: varón, usted va a tocar el bajo. No, el propósito del cielo estuvo determinado que usted iba a tocar el bajo y que el pastor lo único que ha hecho es reconocer lo que Dios ha puesto en usted. Es el propósito de Dios. Pero qué bueno cuando el propósito de Dios es tocar un bajo. Qué bueno es cuando el propósito de Dios todo va a salir bien. Qué bueno cuando el propósito de Dios usted abre la nevera y está llena de alimentos. Qué bueno cuando el propósito de Dios es que tú vaya al banco y esté lleno de cuartos allí. Qué bueno es que cuando todo está mal, usted abre la cartera y hay un clavito ahí. Yo sé un poquito de lenguaje dominicano. Hay que andar con un clavo. Eso yo lo aprendí de unos amigos dominicanos. Yo ando siempre con un clavo en la cartera. Porque nunca sabe cuándo vaya a llegar la crisis. Pero el propósito de Dios es una idea humana. No es una idea humana, es un diseño divino. ¿Qué es el propósito según la Biblia? En el griego la palabra propósito es prótesis, plan preestablecido, intención determinada. Dios no improvisa, Él establece planes desde antes de la fundación del mundo. Dios no está improvisando con nosotros. Por eso es importante nosotros aprender a conocer el plan, porque Dios no improvisa. Así que lo que me toca vivir está sumergido dentro del plan de Él. Porque la idea y el propósito de Dios no es humana y es un diseño divino. Mire lo que dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de que me conociese, antes de que mi mamá y mi papá se juntaran, antes de que eso sucediera, ya Dios me había conocido. Entrar en el propósito de Dios, como yo le decía, va a demandar una entrega, porque no vamos a entender. Y usted dirá: pastor, ¿por qué usted repite que usted no va a entender el propósito de Dios? Mire, yo he aprendido que cada crisis que llega a mi vida, porque empezamos con Romanos capítulo 8, en el versículo 28, para los que aman a Dios, ¿verdad? Porque la gente dice: no, para los que amamos a Dios todas las cosas obran. No, las cosas van a obrar bien siempre y cuando tú estés en su propósito.
Si tú estás haciendo desobediencia, el plan de Dios no va a proceder. Mire, en el 2013, específicamente el fin de semana del 18 del 2013, el mes de febrero, yo me encontraba en una actividad de matrimonios que habíamos hecho en nuestra iglesia. Estábamos trabajando. Había sido una semana difícil. Yo había estado convulsando. Yo había estado teniendo ataques epilépticos. Nunca había sido diagnosticado con nada de eso. Y comencé durante toda una semana a recibir ataques epilépticos. Iba al hospital, salía, iba al hospital, salía. Así estuve toda una semana. Imagínense, yo llegaba a la noche y cuando abría mis ojos estaba en el hospital por la mañana. Así toda una semana, 5 días a ese son. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero el sábado había una actividad de matrimonio en mi iglesia. En un hotel, habíamos separado un hotel, habían habitaciones y todo eso. Y cuando me entregan la parte, yo comienzo a convulsar. Y yo comenzaba a convulsar, a dar vueltas. A veces pensamos que un ataque epiléptico es que la persona cayó en el suelo, empezó a brincar, se mordió la lengua. No, yo empecé a hacer esto, mire. Y era un ataque epiléptico que a mí me estaba dando. Hay un psicólogo, que es el que está dando la conferencia, amigo mío. Me dice, te tienes que ir para tu casa. No te puedes quedar aquí. Tú estás convulsando, me voy para mi casa. Y el 22 de febrero del 2013, yo cerré mis ojos para no volverlos a abrir. Y ese domingo 22 de febrero yo caí en coma. Caí en coma, en una crisis, nadie sabía. Todo era algo espiritual. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien, porque de acuerdo a su propósito son llamados. Porque el propósito de Dios no es una idea humana, es un diseño divino. Es que antes que me formase, Él me vio. Y yo estaba sumergido en esa crisis de un coma. Y ahí yo tuve una gran experiencia. Pero ¿por qué yo llegué al coma? Hacía un año, en el 2012, yo había escrito un texto, o había escrito en mis redes sociales un versículo bíblico. Pero mi hermana es lesbiana. Mi sobrino es homosexual. Así que él tomó ese versículo y fue a sus redes sociales y empezó a escribir barbaridades y me tagueó a mí. Y yo le escribí en privado y le dice, yo siempre te he respetado, yo nunca te he ofendido, creo que es una falta de respeto que tú me taguees a mí. Mi hermana se molesta, me dice un montón de cosas y me borra y me bloquea del Facebook y todo. Y un año sin hablarme. Un año. No existía forma de que mi hermana pudiera hablarme. No existía forma alguna que mi hermana y yo pudiéramos reunirnos. Pero cuando tú estás sumergido en el plan y el propósito de Dios, Dios va a hacer lo imposible posible. ¿Ya usted sabe por qué yo caí en coma? Porque mi hermana era la directora del departamento de intensivo al hospital que me tenían que llevar. Así que mi coma fue el producto de yo llegar al intensivo donde mi hermana allí me iba a ver. Y estando allí, yo estuve 5 días hospitalizado, 12 días en intensivo, 19 días en un cuarto. Y allí yo pude 5 días después abrir mis ojos y poder ver a mi hermana y decirle, yo te quiero pedir perdón. Y si algún día tú estás donde yo esté, yo estoy dispuesto hasta dar mi última gota de sangre. Porque tenemos que entender la diferencia entre propósito y ambición personal. La ambición busca el éxito humano. El propósito divino busca la gloria de Dios.
Dios no está obligado a bendecir nuestros planes, pero sí cumplirá su propósito en nuestra vida. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Eso está en Proverbios capítulo 19, en el versículo 21. Así que mi hermana está ahí. Yo le pido perdón. Ella me habla y yo le digo estas palabras: si algún día tú estás donde yo estoy y yo estoy donde tú estás, yo quiero que tú sepas que yo estaría dispuesto hasta dar mi última gota de sangre por ti. No había forma. ¿Usted cree que tendrá lógica, pastor, que usted sea llevado a un coma para resolver un conflicto? ¿Usted cree que dentro del plan de Dios que te cojan a ti y pases por un proceso que yo estuve ahí, donde yo estuve alejado de mi esposa, de mis 3 hijos, donde yo no podía ver mi familia, donde no me podían visitar, donde mis hijos eran pequeñitos, no los dejaban entrar al hospital? Yo tardé 19 días en ver mis hijos. Pero conocer el propósito y el plan de Dios va a demandar integridad, va a demandar esperanza, va a demandar firmeza, va a demandar que tú sepas esperar. Entonces, yo estando ahí, mi hermana, 8 años más tarde, me llama un día y me dice: tengo que decirte algo. Tengo cáncer tipo 4 en el seno, metastizado. Yo comencé a llorar, porque no es que las crisis que llegan yo soy el superhombre, no. Yo sé en quién confío, pero mis emociones van a salir a flor de piel, porque vivir en su propósito vas a ver muchas cosas y vas a tener que enfrentar crisis. Y cuando estaba mi hermana, yo le dije a ella: yo quiero que tú recuerdes lo que pasó en el 2012. ¿Tú te acuerdas? Sí, me dijo. Yo le dije: yo quiero orar por ti. Y yo comencé a orar por ella y le dije: tú fuiste testigo del poder del Dios que yo le sirvo. Mire, hermano, mire si es grande el propósito de Dios. Cuando yo ando con el diagnóstico médico del hospital en mi casa, y tiene 3 papeles. Tiene el de entrada al hospital, un laboratorio y una salida. No tiene más nada. La ciencia nunca supo por qué yo llegué a un coma. No supo. Me mandaron donde un neurólogo, y yo fui donde el neurólogo y me hicieron un encefalograma de 24 horas y me hicieron un montón de estudios, y me dijo: yo te creo lo que tú me estás diciendo porque traíste un papel, porque yo te acabo de hacer un estudio y tu cerebro está como de un niño recién nacido. No existe eso que tú estás hablando, porque vivir en el propósito de Dios y todas las cosas obran a bien es que cuando yo esté en la crisis no me va a tocar. El fuego no me va a tocar. Pasaré por las aguas y no me voy a ahogar, porque sumergido en su propósito. Y cuando tú estás en el propósito de Dios, todas las cosas adversas tienen un propósito definido para manifestar su gloria. Yo seguí hablando con mi hermana, y al año ella me llama y me dice: tengo que decirte algo. Y yo le dije: dime. Me dijo: Dios hizo el milagro. No tengo cáncer, he sido librada. Dios hizo el milagro. Y yo le dije: recuerda que al Dios que yo le sirvo tiene el poder todavía hoy de hacer milagro. Pero yo tuve que ser llevado a un coma sin ningún tipo de sentido, solamente para que su gloria sea manifestada. Vivir en su propósito te va a hacer entender que hay cosas que tú estás viviendo hoy, que lo único necesario es que Dios se va a manifestar. Y que si Dios te escogió, es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad para soportar ese proceso. Porque cuando buscamos quién soy, habla de identidad. Cuando miramos quién soy, habla de identidad. ¿De dónde vengo? Habla de origen. ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Por qué estoy aquí?
habla de propósito. ¿A dónde voy? Nos habla de destino, porque la peor tragedia en la vida no es morir, es vivir una vida sin propósito. Eso lo dijo el doctor Myles Munroe. El doctor Myles Munroe es pastor de una de las iglesias en las Bahamas, un escritor de unos libros excelentes. Pero un día se montó él con todo su equipo de trabajo, todo su liderato, todos sus pastores en un avión para una conferencia, y el avión se estrelló y murió el pastor con todo su equipo de trabajo, todo, en un accidente aéreo. Todo su equipo de trabajo con el pastor completo, todo su staff en un accidente aéreo. Y él dijo que la peor tragedia en la vida no era morir, sino vivir una vida sin propósito. Usted tiene que salir en esta noche convencido que si no está viviendo el propósito de Dios en su vida, usted tiene que decirle hoy: Señor, muéstrame tu propósito para mi vida. Porque puedes estar haciendo algo para el Señor, y eso no quiere decir que estás en su propósito. Mire, mucha gente se fatiga en la obra del reino porque está haciendo cosas que Dios nunca le mandó hacer. Hay gente fatigada ministerialmente porque está haciendo cosas que Dios no le dijo que hiciera. Conocer su propósito es nosotros poder saber que el lugar en donde yo estoy trabajando es en el lugar que Dios quiere que yo trabaje. Es conocer cuál es mi posición. Me va a determinar que lo que yo estoy haciendo está siendo de bendición y no se va a convertir en una carga. Hay 4 pilares para vivir en su propósito. Número 1, amar a Dios es la base de todo propósito. El versículo comienza: a los que aman a Dios. El propósito no se encuentra en el exterior, ni título, ni éxito, ni fama, sino en una relación íntima con Dios. La Biblia dice que más que buscar el propósito de Dios, es buscar a Dios. Él te revelará tu propósito. Muchas veces estamos más enfocados en la bendición que el que bendice. Cuando yo estoy en el propósito de Dios, yo no busco las bendiciones me siguen. Cuando tú conoces el propósito de Dios, tú no tienes que estar buscando que trajeron este predicador que levanta muertos, que trajeron aquel predicador que baja el dinero del cielo, que trajeron este predicador que por las paredes bota aceite. No, cuando tú estás buscando el propósito de Dios, sabes que todo eso tú lo puedes experimentar en tu vida, que lo único que tú necesitas es tener una relación íntima con Dios y de dejar mirando el ministerio de otros para que te enfoques en lo que Dios te quiere entregar. Hay gente que está perdiendo y está frustrada porque quiere el ministerio de otro y pierdes de perspectiva lo que Dios tiene preparado para ti. Vivir en su propósito va a demandar lo que dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es buscar a Dios, es buscar la entrega, es buscar primeramente su reino, es no perder de perspectiva lo que Dios está haciendo para tu vida. Es nosotros estar sumergidos en su búsqueda, en su relación, en su integridad. Todo lo que vivimos es material, es materia prima para su propósito. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto incluye lo bueno, lo malo, lo doloroso y lo incomprensible. Todas las cosas. Dios no causa todo, pero permite y transforma todo para moldear nuestro carácter. Todo tiene una razón de ser. Como el alfarero usa presión y fuego y tiempo, así Dios nos forma para su propósito. Para su propósito. Vivir en su propósito no va a doler. Vivir en su propósito va a tener que enderezar, porque hay cosas que nosotros queremos hacerlas porque tenemos mucha conducta aprendida.
Y hacemos cosas por lo que alguien un día me dijo, pero nunca me senté a buscar realmente si eso es parte del propósito de Dios para mí. Yo nunca he podido entender cómo la gente, nunca, lo conversaba con el pastor, yo nunca he podido entender cómo la gente vive con un miedo, con el enemigo de las almas, cuando ya le está derrotado, destruido, fue aplastado, le quitaron la autoridad sobre mí, Dios me entregó las llaves y me dijo: sobre ti no prevalecerán las puertas del infierno. Yo nunca he comprendido eso. ¿Por qué la gente le hace caso a lo que dice el enemigo y pierde de perspectiva lo que ya Dios ha hablado? Mire, el enemigo fue derrotado y Dios se levantó al tercer día de la tumba. Entonces nosotros estamos guerreando en una lucha. Por eso conocer nuestro propósito va a depender que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. No importa el trabajo, no importa el santero, no importa el altar, no importa el muñeco, no importan los clavos, los alfileres. El que aman a Dios, todas las cosas obran a bien de acuerdo a su propósito. Y yo no tengo que tener temor, porque el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. Cuando tú vives en su propósito, tú no tienes que caminar mirando hacia el suelo. Cuando tú vives en tu propósito, tú caminas erguido mirando al invisible. Te mantienes mirando al que te llamó, al que un día te rescató, al que te dio la victoria, al que te dio autoridad, al que te estableció, el que te posicionó, el que te sacó del lodo, puso tus pies sobre la peña y puso en ti un cántico nuevo. Vivir en su propósito es comenzar a vivir en alegría, aunque el mundo no entienda. Que la gente te diga loco, aunque la gente comienza a decirte: tú lo que estás es fanático. El propósito de Dios siempre está conectado con el llamado. Mire, siempre está conectado con el llamado. Yo recuerdo que temprano en mis años de ministerio, por eso yo soy fiel creyente en que mi vida es guiada por el Espíritu Santo, pero Dios ha puesto en la tierra hombres y mujeres que te ayuden como los pastores. Yo soy bien fiel creyente en eso. Dios me llamó a mí a los 14 años al pastorado y nunca supe qué hacer con ese llamado. Recuerdo que un día mi pastor, mi suegro, ¿verdad? Y voy a hacer la aclaración, no el pastor Julio Vargas, porque el pastor Julio es el segundo esposo de la pastora Sonia. Mi suegro, el pastor Dimas Mejía, que hoy está en la presencia del Señor, que murió a los 51 años, de una condición muy, muy, muy difícil. Un día llegó y me dijo: ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Yo le dije: pastor, yo no sé. Dios me dijo a los 14 años que yo sería pastor. Y me dijo: ¿y qué estás haciendo para que eso se cumpla? Y yo le dije: yo no sé qué hacer. Y me dijo: pues vas a empezar a estudiar en el instituto. Y ahí yo empecé a prepararme. Y yo digo, me hubiera gustado que a los 14 años alguien me hubiera dicho: vete a estudiar en el instituto. Pero Dios tiene todo bajo control. Así que yo comencé a estudiar, porque el propósito de Dios siempre está conectado al llamado. Y me preparé y me capacité. Pasaron 17 años. Llamé a los 14 y a los 17 años comencé a ejercer el ministerio pastoral. Y ese proceso y ese tiempo fue uno de proceso, donde fui formado, donde fui moldeado, donde comencé a aprender muchas cosas. Y recuerdo que un día yo toqué a una persona y yo empecé a llorar y me fui para mi casa asustado. Llamé a mi pastor y le dije: pastor, acabo de tocar a una persona, y comencé a llorar, siento algo en mi espíritu que no comprendo. Y me dice: has sentido la carga de las ovejas, has comenzado a sentir el dolor del pueblo. Y recuerdo que un versículo bíblico, creo que está en Isaías 55:5, es: aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti a causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Eso fue hace muchos años.
Y yo recuerdo todas esas palabras comenzaron a florecer. ¿Usted sabe cuándo? Cuando yo comencé a trabajar aquí en República Dominicana. Esta no es mi primera vez. Yo llevo más de 8 años, 9 años trabajando en la República Dominicana, específicamente en Barahona, trabajando con un hogar de niños, con el Ministerio Rostro Alegre de la pastora Deida Félix, del apóstol Kelvin Figueroa, que ella se congrega. Y allí en Barahona nosotros comenzamos a hacer un proyecto y trabajar con niños, porque desde pequeño yo comencé a sentir esa pasión por la vida, esa pasión por las misiones, esa pasión por servir a otros, por ayudar a otros. Y yo he comenzado, porque vivir en su propósito va a demandar. Porque a los que conforme a su propósito son llamados. Cada creyente tiene un llamado. Eso viene del griego kleto, que se refiere al llamado divino, no solo a la salvación, sino también a la participación de su obra. Así, en el llamado, no solo para pastores o líderes, sino para toda la congregación. El trabajo no es solamente del pastor. Mire, usted sabe una cosa: el pastor no pare, la pastora no pare. Paren las ovejas. Eso le corresponde a usted. A usted que les corresponde traer las ovejas aquí, porque las ovejas son los que paren. Los pastores pastorean y las ovejas paren, se multiplican. Así que usted no necesita ser el pastor, usted no necesita el micrófono, usted lo que tiene que entender es estar en el propósito de Dios para salir a predicar las buenas nuevas de salvación a su vecino, a su compañero de trabajo, al que está en la escuela. Su vida tiene que convertirse en un oasis de esperanza, que cuando la gente lo vea diga: ese tiene alguien que yo no conozco, ese tiene algo que puede transformar mi vida. Yo veo una alegría, yo veo un gozo, yo veo algo distinto. La gente se tiene que acercarte a ti y decir: yo quiero de lo que tú tienes. Yo quiero ese rostro que brilla. Yo lo quiero tener en mi vida. Yo quiero la paz que emana. Yo soy fiel creyente que los portadores de gloria cambiamos la atmósfera donde nosotros nos encontramos. Cuando yo llego a un lugar, el lugar no puede ser el mismo. Algo tiene que suceder. La atmósfera se tiene que cambiar. El ambiente tiene que ser transformado. La gente tiene que salir corriendo y decir: hay algo que cambió aquí. Hay algo diferente. Yo veo en ti. Se siente algo. Yo me senté a tu lado. Hay algo que emana de ti, que está tocando. La gente tiene que comenzar. El Espíritu tiene que producir algo. Uno de los grandes situaciones que pasamos hoy en día es que hay mucha gente vacía que quiere aparentar que está llena. Y vivir en su propósito va a demandar la búsqueda, la integridad y el reconocimiento que cuando estás vacío, pasar al trono de su gracia, allí encontrarás el oportuno socorro, porque vivir en santidad y vivir en integridad es parte de vivir en tu propósito. Es reconocer cuando tú necesitas: Señor, he cambiado mi mirada, Señor, me he desenfocado, he puesto los ojos en otra cosa, posiblemente la distracción me está llamando, pero yo necesito volver a ti. Yo necesito nuevamente encaminarme para que tu propósito sea divino, porque el propósito incluye una misión divina para cada persona: impactar, servir, brillar y transformar. Miren, el mismo espíritu que está en mí, el mismo espíritu que está en pastor, la misma autoridad que tiene el pastor, la misma autoridad que puedo tener yo, los dones que yo pueda tener, esos mismos están disponibles para ti. Es el mismo Dios al que le servimos. Lo único que necesitamos es meternos en su propósito. Lo único que necesitamos es poder entender si estamos viviendo o no. No necesitas un púlpito para vivir en su propósito. Dios usa tu familia, tu trabajo, tu vecindario, en el lugar donde tú estás. Tú no necesitas esto. Yo no sé por qué la gente se afana por esto. Aquí cuando estoy esto, es que ahora yo estoy en gloria. Usted está en gloria cuando tú estás haciendo la voluntad perfecta y agradable de Dios. Porque vivir en su propósito va a demandar eso. Efesios capítulo 2 en el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú fuiste creado para eso. El propósito de Dios siempre glorifica a Cristo. Romanos capítulo 8 en el versículo 29 completa el pensamiento: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Siempre el propósito de Dios va a exaltar. Cuando tú vives en el propósito de Dios, tú no buscas gloria, tú no buscas fama. Tú buscas que el nombre del Hijo de Dios sea exaltado, sea glorificado. Que todo lo que tú haces, tú puedas ver su presencia. Todo propósito genuino lleva una sola meta: parecernos más a Cristo. Es una sola meta el propósito: parecernos más a Cristo. Entonces es una pregunta que usted se tiene que hacer en esta noche: ¿me estoy acercando al carácter de Cristo? ¿O solo estoy persiguiendo logros externos? Lo que yo hago, lo hago para exaltar a Cristo. Cuando estoy en la puerta de servidor, lo hago para que la gente me vea o para que la gente vea a Cristo. Cuando estoy en el parqueo, lo estoy haciendo para que la gente me vea o para que la gente me vea a Cristo. Cuando estoy dando clase, lo hago para que la gente me vea o para que la gente vea a Cristo. Cuando estoy adorando, lo hago para que la gente me vea o para que la gente vea a Cristo. Cuando estoy tocando un instrumento, lo hago para que la gente me vea o para... ¿Cuál es tu motivación? En el propósito de Dios, nosotros entendemos que nuestra motivación es Él. Que no importa si el pastor dice: mañana vamos a poner una cortina aquí, y cuando se cante usted no va a ver a nadie. Usted no va a decir: no, pastor, pero es que yo me puse mis mejores vestiduras para venir aquí a adorar. No, es que el que tienen que brillar aquí se llama Cristo. En nuestra vida, en nuestro propósito, en el plan del Señor, el objetivo es nosotros poder brillar y representar dignamente al reino de los cielos. ¿Y cómo puedo conocer mi propósito? Eso es una gran pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cómo puedo conocer mi propósito? Todo propósito nace en Dios y no en nosotros mismos. Todo propósito nace en Dios. El propósito no es algo que inventas, es algo que descubres. El propósito de Dios tú no lo inventas. El propósito de Dios tú lo descubres. Cuando tú entras a la cámara secreta, cuando tú cierras tu puerta y allí tú conquistas tu propósito, tu Padre que te ve en lo secreto, en público, lo hace manifiesto. Mire, yo aprendí, y voy a decir esto y no quiero que me malinterpreten. Yo creo en apóstoles, creo en profetas, creo en evangelistas, creo en pastores, creo en maestros. Yo creo en gente que me puede profetizar. Pero yo no idolatro al profeta. Cuando tú tienes una vida de intimidad con Dios, la palabra profética viene a tu vida para en público revelarte lo que en secreto ya tú sabes. Cuando tú aprendes en el propósito de Dios, por eso a mí no me mueve ningún profeta ni nada por el estilo. La gente está, porque mire, hay gente espiritista. ¿Usted sabe a qué va un espiritista a un centro? ¿A qué va un espiritista? ¿A qué va una persona a un espiritista? Va allí para que le lea las cartas y le diga algo. Mire a ver si a veces no estamos actuando de la misma manera cuando no conocemos el propósito. Venimos aquí para que el pastor me diga algo. Dime una palabrita, pastor, que Dios tiene preparado para ti. Y yo se lo digo porque hay gente que me ha dicho eso. Pastor, ¿qué Dios tiene preparado para ti? Tengo una palabra profética para ti. ¿Cuál es, pastor? Dime. Ponte a orar. Esa es la palabra profética que yo tengo para ti en esta noche. Tú vienes aquí a buscar una palabra. Ponte a orar. Porque en secreto tú conquistas el propósito. Pero es más fácil venir aquí a que yo te diga una palabra, que tú te emociones, que tú salgas por ahí, que tú... Ay, yo siento presencia, sale por ahí 4 zapatazos y cuando te pasa un motor por ahí que casi te pisa los pies, empiezas a soltar sapos y culebras por la boca. Porque el cristiano que vive en propósito no vive por emociones, sino vive en integridad en lo que el Padre dice. Porque está pendiente a lo que quiere decir Dios para tu vida.
Tu diseño revelará tu destino. Fuiste creado con intencionalidad. Yo quiero que tú entiendas hoy que tú estás aquí, que vivir en su propósito. Cuando tú fuiste creado, tú no fuiste un mal conteo. Tú no fuiste que tu papá y tu mamá llegó y tu papá tenía 4 palos encima si bebía antes de ser cristiano y allá estaba con tu mamá y naciste tú. No, tú eres una creación y una obra del Dios Todopoderoso. O sea, Dios pensó en ti y pensó en mí. Mire lo que dice. A mí me gusta este Salmo 139 del 3 al 16. Y yo lo voy a leer en la Biblia amplificada porque es que a mí me fascina como lo dice aquí. Mire, conocer, ya usted sabe que usted y yo conocemos el propósito de Dios. Usted sabe que cuando el óvulo fue fecundado por el espermatozoide, en ese instante el plan de Dios se reveló a su vida. ¿Cuántos se acuerdan? Yo no me acuerdo. Pero la Biblia me dice, mire lo que dice la Biblia. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravilloso complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Mire, mi imaginación corre bien rápido. Yo me imagino al maestro ahí dándome forma. Y mientras me estaba dando forma, diciéndome, yo voy a hacer de ti un pastor. Y yo te voy a poner a liderar gente. Y yo te voy a llevar a las naciones. Y tú serás de bendición a otros. Y tú pasarás por situaciones, pero no tengas temor, yo estaré contigo todos los días hasta el final. ¿Sabe? Dios diciéndome todo eso, pero yo no recuerdo. Ahí Dios me está hablando. Mi embrión, cuando usted lo busca en la Reina Valera, dice, mi embrión vieron tus ojos. Usted sabe lo que usted ve en el maestro cara a cara ahí. O sea, ya mi embrión lo vio. Yo no recuerdo, pero ya yo estaba con el maestro. Y usted sabe que él había preparado todas las cosas antes de que un solo día pasara. La bendición de mañana estaba preparada antes del 7 de mayo del 1977, que es el día que yo nací, porque posiblemente más o menos para el mes de agosto del 1976 yo estaba siendo formado en el vientre de mi madre, y mientras yo iba tomando forma en la oscuridad de su matriz, ahí Dios estaba escribiendo en el libro todo lo que yo iba a hacer, todo lo que yo iba a vivir, todo lo que yo iba a experimentar, cada una de sus bendiciones, cada una de sus maravillas. El propósito estaba siendo diseñado ahí, y yo solamente necesito, lo que yo quiero que tú sepas en esta noche, que lo único que tú necesitas es entrar a tu cuarto, cerrar la puerta, y ahí será revelado el propósito de Dios para tu vida. Es en el mismo lugar, la matriz se convirtió en el lugar secreto, y ahí fui diseñado. En el lugar secreto mi propósito será revelado. Es ahí donde yo tengo que entrar. En la intimidad, ahí yo tengo que entrar. Ahí dice el salmista, ahí está haciendo la revelación. Empieza con una relación íntima con Dios. El conocer el propósito empieza con una relación íntima con Dios. No puedes conocer el propósito de alguien si no conoce quién lo creó. Yo no puedo conocer lo que Dios está hablando al pastor para esta casa a menos que yo me siente con el pastor y lo conozca. A menos que yo me siente con los pastores, me vaya a tomar un café, ¿verdad? Porque no solo de pan vivirá el hombre, también hay que echarle mantequilla, un jamoncito, si puede un salamito, ¿verdad? Llega, si se zafa también un mangú con un chipito de cebollita, ¿verdad? Eso es parte.
Hace falta. Y entonces ahí nos vamos a hablar. Y ahí yo voy a conocer al pastor. Y ahí yo voy a conocer el propósito de Dios. Y ahí yo voy a conocer quién es Él. Entonces cuando yo camine con Él, sé quién es Él. Yo no puedo decir que yo conozco a Dios y no tengo intimidad con Dios. Es imposible tú decir que yo conozco a Dios cuando tú no sacas ni un segundo para entrar en la cámara secreta con Dios. Entonces nosotros necesitamos conocer a Dios. La búsqueda de propósito sin comunión con Dios produce confusión. Lo voy a repetir. La búsqueda de propósito sin comunión con Dios produce confusión. Por eso es que hay tanta gente confundida. Por eso hay tanta gente que hoy viene, oye pastor, yo estoy... Mira, usted sabe por qué hay tanta gente brincando de iglesia en iglesia, iglesia. Hoy están aquí, mañana están allá, y mañana están pasados, y hoy te abrazan, te besan, y mañana te apuñalan y se van de aquí, ¿verdad? Yo sé que eso no pasa aquí, que eso pasa más allá en la iglesia mía. Eso pasa más allá en Moca, que me dividieron la iglesia 2 veces. Eso solamente pasa allá. Eso pasa solamente con los que tú abrazas, con los que tú invitas a tu casa, comen del pan y ya son como Judas. Después que tú le das del pan mojado, ese mismo que te traiciona después por 30 monedas de plata. Al que tú ayudas, porque yo no sé por qué siempre el que más tú ayudas es el que más te traiciona, pastor. No sé por qué es eso. Mire, yo sabe por qué yo le digo todo eso, porque en un momento dado yo como pastor tuve que sanar. O sea, yo no vengo aquí a hablarte de super pastor que conoce todo su propósito. No, yo te vengo a hablar de un ser humano que es igual que tú, que necesitó entrar a su cámara secreta muchas veces, que necesitó correr muchas veces al altar a pedir perdón, a pedirle al Señor que lo ayudara. Porque mire, usted se cree que cuando David fue confrontado por Natán, él fue a matarse, por eso se tiró en el arca. Él fue a matarse, pero después dijo, es mejor caer en las manos de un Dios vivo que en el de la gente. Pero mire, yo he sabido por qué. Porque cuando llegó la crisis a mi vida de la traición, ayudar a alguien para mí era bien difícil. Porque cada vez que yo quería ayudar a alguien, yo lo que veía era que me iba a traicionar. Yo veía, yo voy a invertir tiempo, yo me voy a sacrificar, yo lo voy a ayudar y me va a traicionar. Eso yo lo viví. Hasta que tuve que sanar. Hasta que tuve que entrar a la cámara secreta y decirle, Señor, perdóname, porque todo lo que yo hago, lo hago para ti. Si me traiciona o no, es a ti, no es a mí. Yo soy llamado a bendecir, aunque me maldigan. Yo estoy llamado a ayudar, aunque me traicionen. Yo estoy llamado a levantar, aunque me apedreen. Y yo conocí eso. Yo conocí lo que es eso. Porque cuando la búsqueda del propósito sin comunión trae confusión, nos va a desenfocar. Pero cuando mire lo que dice la palabra en Marcos 3:14, Jesús no llamó a sus discípulos a hacer algo primero, sino a estar con Él. Uno de los grandes problemas es que nosotros nos convertimos y queremos hablar, sacar demonios, echar fuera legiones. No, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú te conviertes es sentarte a los pies del pastor para ser enseñado. Mira lo que dice la Biblia en Marcos 3:14. Y designó a 12 discípulos para que estuvieran con él para instrucción y para poder enviarlos a predicar el evangelio como apóstoles, es decir, como sus mensajeros especiales, representantes personalmente y elegidos. Lo primero que hizo Jesús fue que llamó a los 12 y los instruyó, los capacitó. Aquí la gente llega, se convierte, le dan una palabra profética y al otro día están en una esquina con un megáfono predicando el evangelio. Y cuando el diablo se levanta y le ve a 2 bofetadas, entonces dice, ¿dónde está Dios? No, es que te pusiste a hacer algo que no te mandaron a hacer. No es que no lo vas a hacer. Hacer las cosas en desorden no trae éxito. Trae frustración. Vivir en su propósito te va a hacer entender cuándo es el tiempo, cuándo es el momento para hacer las cosas. Antes de buscar, es que debo hacer. Pregunta al Señor, ¿quién quieres que yo sea contigo? Sométete al proceso de formación de Dios. Dios usa
procesos para prepararte para su propósito. Dios usa procesos. Moisés duró 40 años de formación en el desierto. David ungido como rey, pero pasó años cuidando ovejas y huyendo. Jesús pasó 30 años en el anonimato antes de 3 años de ministerio. Y tú quieres que en 2 segundos que acabas de convertir ya ser exitoso y ser influyente. Si nosotros no tenemos una formación de carácter, nunca vamos a poder cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Y no vamos a poder vivir en el propósito de Dios. Vamos a andar frustrados. Dios no tiene prisa. Él trabaja profundo para llevarte lejos. ¿Por qué yo tengo que tener prisa si Dios no tiene prisa? Dios quiere trabajar contigo. Oye, en esta noche Dios te ha traído esta palabra porque Él quiere que tú puedas ver la maravilla que Él ha preparado para ti. Él quiere que tú experimentes la gloria que Él ha preparado para que tú disfrutes. Él te trajo en esta noche para que tú puedas entender que hay más de lo que tú has estado experimentando, que lo único que tú necesitas es estar convencido que estás sumergido en su propósito. Dios usa tus dones, tus talentos, tus pasiones y heridas sanadas para cumplir su propósito. Entonces tienes que hacerte esta pregunta: ¿qué cosas me encienden el corazón cuando las hago? ¿Qué cosas? ¿Qué dones espirituales o naturales me ha dado el Señor? ¿Qué batallas he vencido que pueden ser un testimonio a otro? ¿Dónde veo necesidad en el mundo me conmueve profundamente? Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aprende a operar en lo que Dios te ha entregado. Mire, una de las cosas que Dios me ha entregado a mí es el servicio. El servicio, vivir en su propósito. Mire, cuando el huracán María afectó nuestra isla, usted sabe que el huracán María como que pasó más que por Puerto Rico y después no quiso pasar por más ningún lado. El huracán María azotó 22 horas constantes en nuestra isla con agua y viento. 22 horas. Mi casa estaba en construcción, comenzaron a caerse las paredes de la casa del segundo piso y mi niño abajo con 5 años decía: papá, la familia pastoral se va a morir, y se caían las paredes de bloque. ¡Bum! Encima de mi casa. Yo tardé 2 días en poder salir de mi casa por todos los escombros que cayeron. Y en ese tiempo Dios me dio la oportunidad de poder trabajar con un programa que se llama Convoy of Hope. Es como la Cruz Roja. Y cuando traté de traer esa organización a mi iglesia y llamé al alcalde y a la municipalidad para que me ayudara, todo el mundo me dio la espalda. Y nosotros perdimos una gran bendición. Yo estuve frustrado un tiempo por eso. Por eso yo le dije que yo tuve que aprender a sanar. Yo tuve que poner a trabajar con eso porque me frustré. Dije: no ayudo a nadie, aquí son la gente mal agradecida. Pero el Señor me puso en gracia. Y un día llegaron esa compañía, unos americanos a mi iglesia, producto de unas actividades que yo había hecho. Y me dijo: nosotros queremos, en una reunión que tuvimos, nosotros queremos hacer un proyecto en esta iglesia. Ya había pasado el huracán María, había llegado la pandemia. Yo estuve trabajando fuertemente en la pandemia porque conocer el propósito de Dios te va a hacer llevar. Había otra persona encargada y cuando lo llamaron le dijeron: no, yo no puedo trabajar con eso, de hacerlo al pastor Kiko que trabaje con eso. Pastor, yo estuve 7 meses, todos los sábados, recibiendo 1,200 compras. Todos los sábados. Yo repartí compras hasta cansarme. Mi esposa, los sábados yo salía de mi casa a las 6 de la mañana, yo llegaba a las 12 de la noche repartiendo compras. Porque yo buscaba los que llegaban a buscar compras,
pero también los que no podían llegar, la gente encamada, yo iba y la ayudaba. Y cuando ellos vieron todo ese proyecto que yo hice y todas esas cosas, ellos se reunieron conmigo y me dijeron: pastor, nos gustaría comenzar un proyecto. ¿Cuál es su visión? Y yo comencé a decirle cuál es la visión. Si hay algo que yo he aprendido, mire, yo aprendí algo, pastor lo sabe. Yo aprendí a escribir las cosas que yo necesito. Y yo ando con una lista. Usted no me pregunte lo que yo necesito, porque si le sale el carro, tiene que dármelo, pues nadie le mandó a preguntar. Y yo ando siempre con una lista de las cosas que yo necesito. Y cuando me preguntaron qué yo quería, yo le dije: yo quiero hacer esto, esto y esto, y le hablé el propósito. Porque cuando tú conoces tu propósito, Dios va a comenzar a abrir puertas. Y Dios va a poner la gente con influencia a tu lado. Y cuando llegó estas personas, llegaron los americanos. Me dijeron: ¿qué es lo que tú quieres? Yo le digo: mi deseo es bendecir a otros. Mi deseo es ayudar a los demás. Me dice: pues nosotros queremos que tu iglesia sea un centro de distribución de alimentos en casos de emergencia. Necesitas hacer unos almacenes. Yo le dije: pues está bien, en algún momento haré los almacenes. Así que comenzaron, pues digo, vamos a trabajar para que comience a hacer un proyecto. Comenzaron a darle unas compritas. Y por eso yo le digo que cuando tú vives en el propósito de Dios, los planes de Dios son perfectos. Mire, cuando yo llegué a una reunión, me dijeron: bueno, hoy la reunión es para que usted diga lo que usted necesita. Ya sabe, lo que usted necesita. Cuando yo comienzo, ellos me dicen: bueno, yo me senté en mi casa, yo le dije: ¿cuántas personas yo puedo impactar solo con mi esposa y mis 3 hijos? Porque una de las cosas cuando tú aprendes en el propósito es que la gente te va a decir ayudar, pero te va a abandonar. Te va a dejar solo, pastor. Y yo estando ahí en ese lugar, yo dije a mi esposa, hablé, yo le dije: mira, yo puedo recibir 350 compras. Otro dijo 100, otro dijo 50, otro dijo 75. Y después me dijeron: ¿qué es lo que tú necesitas? Yo le dije: bueno, pues me preguntaron qué yo necesitaba. Yo necesito un almacén, necesito... Y para ese almacén que tú necesitas, pues yo necesito unos racks, yo necesito hand truck, yo necesito unos envases para guardar la compra. ¿Qué más tú necesitas? Yo seguí, entonces yo me fui para Home Depot, que eso es una tienda, una ferretería. Y yo hice un estimado de $3,000. Y yo lo envié. Yo aprendí a 2 cosas: a pedir específicamente y a pedir lo que yo necesito. Hasta el día de hoy, Dios siempre me ha bendecido con lo que yo necesito. Yo soy específico. Dios conoce mi corazón. Así que cuando llegaron, yo no tenía nada, y viene y me llama, me dice: mira, tenemos un problema. Te queremos regalar 2 contenedores de 40 pies. Yo le dije: amén. Tienes que venirlo a buscar al área metropolitana, a 1:30 de mi casa. Yo le dije: que yo no tengo cómo buscar eso. Y si yo te los llevo a la iglesia, ¿tú los coges? Agradecido con el de arriba, me dieron los 2 contenedores de 40 pies, 2 furgones. Me los regalaron, pastor. Hice las bases, los puse. Me llamaron y me dijeron, luego de hacer una reunión, nos llamaron a una reunión virtual a todos los pastores de que estamos en el programa: le vamos a dar lo que usted pidió. Y todo el mundo entonces empezó a gritar. Pero antes de decir, dijeron: lo que usted pidió es lo que se le va a otorgar, no podemos darle nada más porque ya usted pidió. Pastor, a mí me dieron $3,000 y 350 compras todos los meses. Nosotros llevamos 4 años todos los meses repartiendo 350 compras. Porque cuando nosotros vivimos en el propósito de Dios, todas las cosas van a obrar para bien. Todas las cosas van a obrar para bien. Y nosotros comenzamos a ser de influencia en nuestra comunidad.
Hay una actividad que se llama Moca Moca Night, que es una actividad que se hace en la plaza, es algo evangelístico, no tipo evangelístico, sino cultural, con mesitas. Y el organizador, cada vez que pedía que una iglesia estuviera allí para hacer algo, le decían que no. Y un día me llama a mí y me dice: pastor, ¿usted podrá venir aquí? Yo le dije: bueno, si usted me llama a mí, no se lo dé a más nadie. Nosotros comenzamos, pastor, con una carpita a orar por las personas. Pero en un momento dado me regalaron unos kits de primeros auxilios. Me dieron 8,000 kits de uno y 3,500 de otro. Yo tengo un vagón lleno de esas cosas en mi iglesia. Y cuando se lo empecé a regalar a los pastores, nadie quería. Todo el mundo quería que yo se lo llevara a la iglesia. Y yo le dije: pero como ustedes quieren que yo se lo lleve a la iglesia, pues ya no hay para nadie. Ahora me quedo con ellos. Y llegó Moca Night. Entonces yo empecé en mi carpita a poner todos esos kits. Y la gente venía: ¿y qué es eso? Nosotros estamos orando porque te estamos dando este kit que te ayuda naturalmente, pero la oración transforma tu vida. Desde octubre, noviembre, diciembre y lo que va de año, 8 meses, nosotros comenzamos ese proyecto. Todos los meses alguien llega y dice: le estoy buscando la iglesia del pastor, del hijo de Wilson, que se llama mi papá, que es la carpa que regala cosas y da oración. Estamos hablando que mensualmente pasan más de 200 personas por mi carpa de oración a pedir oración. Pastor, me imagino que su iglesia está llena. No, porque algo que yo enseñé a mi iglesia es que yo no hago actividades para llenar mi iglesia, yo hago actividades para que el reino se llene. Entonces yo no me frustro. Yo no me frustro cuando yo hago una campaña evangelística y la gente no llega aquí y se va para otra iglesia. Es que mi objetivo mi propósito es llenar las compuertas de los cielos, es arrebatarle la vida al mundo y enviársela al Señor. Es que cuando yo llegue al cielo, el Señor me vea y me dice: toma otra perlita para tu corona, porque hiciste lo que te mandé a hacer. Porque estar enfocado en nuestro propósito es que todo lo que yo hago, yo lo hago para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Cada vez que alguien recibe una compra, cada vez que alguien es glorificado, nosotros nos vamos por ahí. Esa iglesia reparte compra. A mí me dicen en el pueblo: tú eres el único evangélico que reparte compra. Todo el mundo se pasa pidiendo más que tú te pasas dando. ¿Por qué? Pero yo no estoy enfocado en llenar mi iglesia. Si alguien llega, amén, lo recibimos. Pero yo quiero que se llegue al cielo. Yo quiero algún día que el Señor me diga: lo hiciste bien. Eras medio cascajabia, pero lo hiciste bien. ¿Por qué? Porque lo logramos. Porque escuchar la voz del Espíritu Santo es importante. El Espíritu Santo nos guía con claridad y paz. No necesitas una voz audible para caminar en propósito. Muchas veces es convicción interna, paz persistente que tú necesitas para seguir caminando. Tú necesitas buscar la presencia del Señor. Tú necesitas estar ahí sumergido en su presencia. Es escuchar confirmación externa. Juan capítulo 16 en el 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Para conocer su propósito necesitamos dar pasos pequeños de fe. Mire, nos frustramos porque queremos hacer cosas bien grandes. No, empieza a dar pasos poco a poco. En el propósito de Dios es poquito a poquito. No esperes saber todo para empezar. Obedece lo que ya conoces. Mire, hay gente que sabe mucha Biblia. Yo conozco a uno que sabe mucha. Y cada rato viene a hablarme. Y un día ya me tenía cansado, pastor. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay gente que sabe tanta y tanta Biblia que me cansa. Y un día vino donde mí con el flow. Tú sabes. Yo lo vi de momento que estaban los 24 ancianos y él estaba al lado. Y él vino a hablarme. Y cuando terminó de hablarme, yo le dije: tú sabes una cosa, que lo único que le dije: lo malo no es saber la Biblia. Lo difícil es aplicársela. Y ahí dio la vuelta y se fue. Porque tú te puedes saber de Génesis y Apocalipsis, pero si tú no te la aplicas, de nada te sirvió, porque la palabra te mató. Y lo que tú vives de la Biblia es lo que tú crees, aunque te la sepas. Porque vivir en tu propósito va a demandar guiar la voluntad de Dios.
El propósito se revela en movimiento. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero obedeció. En Hebreos capítulo 11, 8. Usted se imagina que de momento usted le diga el Espíritu Santo: mire, hermana, usted va para Ucrania. Usted no tiene visa, usted no tiene pasaporte, usted no tiene dinero, pero el Señor le dice: vaya, y cuando usted llega allí a la aduana, allí está su pasaporte, allí está su visa, está su pasaje, está su dinero, porque va a salir. ¿Sabe? Obedecer la voz de Dios, que vas a ir a un sitio sin tú saber para dónde vas. Sin saber. Así salió Abraham. Hay cosas que Dios te va a mandar a hacer que tú no sabes qué es lo que voy a hacer, pero yo voy a llegar ahí. Dios me está diciendo: yo voy para allá. Dios no bendice la parálisis espiritual, bendice la fe activa. Mire, Dios no va a bendecir. Usted nunca espere recibir si no cosecha. No espere recibir. Mire, yo no sé por qué ¿qué hora es? ¿Hasta qué hora yo tengo aquí? Hermano, estoy casi más que por la introducción. Yo creo que voy en el segundo punto todavía. Mira, voy en el punto número 7 del segundo punto y tengo como 15. Es más, le voy a decir exactamente. Voy por la página 8 y son 13. Usted no espere recibir si no siembra. Mire, si hay algo que a mí me apasiona, es sembrar. Yo no tengo miedo en dar. Bueno, yo no soy un pastor que pide dinero ni nada. Aquí está el pastor mío asistente y usted puede preguntarle. En mi iglesia yo no cojo ofrenda. En el sentido de que yo no cojo aquí el micrófono y decir: hermano, yo respeto a todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo tiene. Pero yo en mi iglesia, porque es que yo no quiero que se malinterprete, porque yo me paro a pedir algo y entonces la gente empieza a decir: ay, están pidiendo chavo. No, mire, yo en mi iglesia, desde la pandemia, pastor, yo puse 2 canastas y la gente viene. Yo no, a veces el que está adorando dice: hermano, usted puede pasar a traer sus diezmos y las ofrendas, vamos a orar por ella, pero yo no pido nada de eso. Pero yo enseñé a mi iglesia a sembrar. Y me fascina cuando hay que sembrar. Yo no siembro por emoción. O sea, yo no vengo a sembrar para después quedarme sin pagar la casa. ¿Ven? Yo no vengo a sembrar y me quedo sin pagar la luz. No, cuando yo lo voy a hacer, yo tengo la convicción que lo voy a hacer, porque Dios me lo ha revelado. Mire, yo en una ocasión estoy dando una clase de instituto. Y el Señor me dice, por eso yo digo, los líderes saben que yo lo dije, ellos estaban. Yo siempre me he sentado al frente, porque la primera bendición de caer es al frente. Sí. Si yo empiezo a mojar, ¿a quién es el primero que voy a mojar? Al varón que está aquí al frente, y después la hermana. ¿Sí? Pues estaba sentado al frente y el Señor me dice: dale todo lo que tienes a ese joven que está ahí. Yo tenía como $100 y pico en mi bolsillo. Pero yo estoy haciéndolo por convicción, y yo saqué la mano, lo puse en la mano del joven. Yo seguí dando mi clase en el instituto bíblico, terminé. El joven se fue dando la vuelta, me buscó y me dijo: pastor, gracias, yo no tenía nada que comer en mi casa, gracias por dejarse usar. Cuando yo me fui, yo le dije: Señor, ya tú dijiste al hermano que no tenía, ahora yo me quedé. Pero me fui para mi trabajo y como la cafetería, la dueña de la cafetería son más amistades, pues yo digo: pues allí yo puedo pedir fiado, a crédito, al contado ahí. Y me fui para allá y yo le dije: mira, dame un... Y me fui suavecito, pedí un desayuno, y una persona que estaba allí dice: hey, lo de él lo pago yo. Ay, santo. Eso no se queda ahí. Me fui a almorzar, pero digo: voy para otro sitio, porque no voy para el mismo. Me abochorné, voy a otro lado. Y cuando voy a otro sitio a almorzar, cuando voy a almorzar, la persona que está me dice: hey, lo de él lo pago yo. Yo estuve mi quincena desayunando y almorzando sin pagar nada. A mí se dañó mi vehículo. Yo sé lo que es sembrar. A mí se me dañó mi vehículo cuando yo estuve enfermo. Y fue un mecánico a mi casa y le dijo a mi esposa: pastora,
vengo a arreglar el vehículo, que el pastor está enfermo, está en el hospital y yo vengo a arreglar el vehículo. Y él se fue y arregló el vehículo y todo eso. Y cuando yo salí del coma, yo fui a visitarle. Le dije, mira, vengo para que me digas qué te debo. Me dice, me libre Dios. Yo estaba en mi casa y Dios me dijo que siempre que se te dañara el carro, yo lo tenía que arreglar sin cobrarte nada. Nada. Porque cuando tú siembras, tú sabes en quién tú has creído. Porque cuando tú entregas en el propósito de Dios, tú sabes quién es el que bendice. Yo le estoy hablando de testimonios míos, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Mire, nosotros hace un tiempo atrás hubo una situación donde pasaron una película. Y si algún día yo la consigo, pastor, se la voy a enviar para acá. Yo no sé si aquí hay personas sordas, pero en Moca, en Puerto Rico, el pueblo de Moca es donde las personas más sordas existen, más viven. Hicieron una película en Caribbean Cinema de la vida de Cristo en el lenguaje de señas. Y ahí la dieron. Voy a consigo el nombre para enviárselo. Y me llamaron a mí, esa fundación. Mira, me dijeron, pastor, que usted nos puede ayudar. Y yo le digo, pues ¿será que yo tengo un signo de dinero o algo así en la frente? No, yo necesito que usted nos pague la guagua de la actividad. No son de la iglesia, no son cristianos, es de una comunidad. La actividad es una actividad evangelística, pero eso es una fundación. Y me llevaron. Yo le dije, bueno, porque como nosotros vivimos en el propósito de Dios, sabemos que las finanzas tampoco son nuestras. Así que yo cogí, pastor, le hicimos el chequecito, $450. Salió la guagua. Eso que mi tesorera, cuando yo le pido las cosas, me dice, bueno, si Dios te habló, yo no voy a cuestionar. Y nosotros sembramos $450. 2 días después, yo voy al correo, hay un cheque de Estados Unidos. Dios bendice tu vida, $500. A nombre de la iglesia. Pasó la situación del pastor Julio y nosotros dimos una ofrenda para el pastor Julio, la iglesia, dimos una ofrenda, recogimos una ofrenda. A los 3 días llega una carta, otra más. Cuando miro, la misma persona, Dios me inquietó a darle una ofrenda por usted, $1,000, una ofrenda $1,000. Hace 2 años yo comencé a trabajar con un proyecto en Cuba. Estoy trabajando con iglesias en Cuba. Tengo una iglesia que vamos a adoptar. Y hablando con el pastor, escuchando lo que Dios está haciendo grandemente allí, me dice, usted tiene que venir a Cuba. Y yo le dije, varón, hay que orar para que el Señor provee, porque económicamente ahora yo no estoy para allá. Pero si es la voluntad de Dios, Él va a proveer. Y yo me fui. Mi nena me dice, papá, necesito ir al correo a buscar un paquete. Yo le dije, no pidas en paquetes por chain, que eso Trump le está metiendo aranceles a todo eso ahí, no siga pidiendo. Y yo voy. Cuando voy al buzón, una carta. Cuando miro, un cheque. Mi pasaje cuesta $586. Me enviaron un cheque de $600 a los Estados Unidos. Entonces, cuando tú vives en el propósito de Dios, Dios te va a proveer todo lo que tú necesites para que su reino sea establecido. Y yo le puedo contar, yo he regalado 3 carros, yo he regalado cosas. Yo no tengo miedo cuando yo tengo que bendecir, porque dentro de mi propósito yo entendí que Dios también me envió para ayudar a otros. Mi propósito también es de bendecir a otros, levantar a la gente. Es conocer el propósito, te va a llevar a la victoria. El servicio te alinea con el corazón del reino. Mientras más sirve, más claro se vuelve tu propósito. Mateo 23:11, el mayor de ustedes será su servidor. Y yo me convertí en un servidor. Yo sé lo que es entregar, yo sé lo que es despojarme. Rinde tus planes personales a Dios. A veces nuestros planes interfieren con el verdadero propósito de Dios. Jesús dijo en el Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces yo no quiero hacer mi voluntad. Yo digo, Padre, que se haga la tuya. Rendición total es la llave para una vida de propósito eterno. Vivir en su propósito va a costar. Miren, ya, yo nunca lo digo, pero estoy por terminar.
Me parezco al pastor. Mire, mi pastor sabe, mi pastor que está aquí, yo nunca digo en mi iglesia voy a terminar, porque cuando yo digo de terminar, voy a terminar de una vez y yo voy a terminar de una vez. Yo voy a ir cerrando ya. Pero yo quiero que usted entienda esto en esta noche. Obstáculos que nos alejan del propósito. Porque yo le hablé de cómo usted puede conocer el propósito, pero hay obstáculos que le van a usted a detener. Y es el desconocimiento espiritual. Si no sabes quién eres en Cristo, vivirás confundido y vacío. ¿Cuál es la solución? Conocer la palabra y tener una identidad clara. Temores e inseguridades. Moisés dijo, ¿quién soy yo? En Éxodo 3:11. La solución, recobrar y recordar que Dios capacita a los que Él llama. Mire, no importa en la condición que usted se encuentre, no sé si usted no sabe. Una cosa es no saber hacerlo y otra cosa es no poder hacerlo. En el propósito de Dios muchas veces no lo vamos a saber hacer, pero Dios nos va a capacitar para poderlo hacer. Dios nos va a dar la inteligencia, la sabiduría, la capacidad para hacerlo. Usted sabe que Dios escogió lo vil y menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo que decía que no servía para avergonzar a los que saben. Dios escogió gente que estuvo dispuesto a decirle que sí, porque los que podían decir que sí, dijeron que no. Pero Dios lo vio a usted y lo escogió. ¿Cuánta gente hay aquí en República Dominicana? Pero Dios lo vio a usted y lo escogió. Y dijo, mío eres tú. Y te capacitó y te preparó. Pecado o distracciones. Mire, los pecados y las distracciones te van a sacar del propósito de Dios. Sansón tenía propósito, pero el pecado lo desvió. Sansón tenía un propósito, pero comenzó a jugar, a tentar, por poco peco, por poco fallo. Y tanto tú estás jugando hasta que te caes. Tanto estuvo Sansón hasta que reveló de dónde provenía su fuerza y perdió su propósito. La solución es arrepentimiento y redirección hacia Dios. ¿Por qué es tan importante conocer el plan? Mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículos 18 y 19. Porque considero desde el punto de vista de la fe que los sufrimientos de la vida presente no son dignos de ser comparados con la gloria que está por ser revelada a nosotros y en nosotros, porque toda la creación, toda la naturaleza espera ansiosamente que se manifiesten los hijos de Dios. Nosotros conocer nuestro propósito nos va a hacer entender que el mundo está esperando que nosotros, los hijos de Dios, nos revelemos para que le enseñemos al Padre. El conocer el propósito lo que nos va a hacer es traer la revelación, porque en la versión de Reina Valera dice: la tierra gime. Cada vez que hay un movimiento telúrico, cada vez lo que está la tierra es clamando porque usted y yo nos levantemos a declarar las buenas nuevas de salvación. Conocer su propósito nos va a ayudar a traer esperanza al perdido, al cautivo libertad, traer esperanza a aquel que vive sin fe, traer esperanza para el que tiene un matrimonio que está a punto de colapsar, del que tiene un hijo adicto, traer la esperanza de que con Dios podemos hacerlo. Eso es lo que trae. Sin el plan no podremos realizar el propósito de Dios. Por lo tanto, las cosas no te saldrán bien. Santiago 1:8 dice: siendo un hombre de doble ánimo, inestable e inquieto en todos tus caminos, en todo lo que piensas, siente o decide. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El no conocer el plan, nos volvemos. Hoy empezamos, hoy le digo: pastor, voy a servir de ujiel. Y cuando el pastor le dice: ok, pues vas a servir de ujiel. Y cuando llega a servir, está en el parqueo. Entonces dice: no, pero es que no te toca el parqueo. Es que entonces yo le dije al del parqueo que no viniera porque voy a hacerlo yo. No, pero es que tú me llamaste que fuera de ujiel. Eres inconstante. Hoy te mandan a hacer algo, mañana te mandan a hacer otro, porque nunca sabes lo que tú vas a hacer. No, pastor, hoy yo voy a hacer esto. No, pastor, mañana. Entonces te vuelves inconstante.
Y nos volvemos inconstantes aún en nuestra vida. Por eso usted ve gente que estudian 20 carreras. Hoy quiero ser ingeniero, mañana quiero ser arquitecto, mañana quiero ser abogado, mañana quiero ser juez. Yo no sé lo que tú quieres ser y nunca aprendiste que lo quieres, porque eres inconstante en todos los caminos. No tienes un propósito, no tienes un destino. Y cuando eres de doble ánimo y cometerás errores que te pueden costar la vida a personas a tu alrededor, que te seguirán en tu propósito, aunque no estén de acuerdo al plan de Dios para tu vida. El desenfocarte provoca el que no puedas discernir lo que Dios tiene preparado para tu vida. Mire, cuando tú no conoces tu propósito, hay gente que te va a seguir porque dicen que tú amas a Dios, y hay gente que te va a seguir y va a morir. Pastor, pero ¿cómo va a ser eso? Sí, mire, eso está en la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 6, en el versículo 6 al 10, y ya voy a empezar a ir cortando. Pero mire, David quiere llevar el arca del pacto, la quiere traer. Esa casa ha estado en casa de Abinadab, nada ha pasado. Ahí está el arca. David viene, prepara carruaje, prepara una carreta, todo lujoso, la pone ahí, se lleva en el carro, está todo el mundo vestiduro, hay mucha danza, hay mucha algarabía. Y cuando la carroza llegaron a la era de Nacón, la carreta tropezó y Usa extendió su mano para que el arca no cayera. ¿Estaré haciendo Usa mal? Si esto se va a caer, ¿qué haría usted? Sale a correr a tratar de aguantarlo. Pero el líder se olvidó consultar a Dios de cómo era la manera que había que llevar el arca. Así que Usa siguió al rey pensando que estaba haciendo el propósito de Dios con el arca, y le costó la muerte. La mala decisión de un líder costó la vida de alguien por no consultar a Dios primero. ¿Y qué pasó? Vino y se la llevaron a casa de Obed-Edom. No le preguntaron, no le consultaron, le dijeron: te vas a quedar ahí y tú vas a recibir el arca y tú la vas a cuidar. Y David dijo: yo no quiero saber de eso. Y de momento llamaron a David: David, rey, la casa de Obed-Edom está siendo prosperada y bendecida. La misma presencia estuvo en la casa de Abinadab por 20 años y no supo cómo comportarse con ella. Pero en casa de Obed-Edom estuvo el arca y su familia fue bendecida. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey busca y va y dice: bueno, ahora vamos a buscar las crónicas. Vamos a decir: el arca tiene que ser cargada, no en animales, sino en personas. Y entonces ahí dice: ahora vamos a buscar el arca. Ahora, de la forma correcta, vas a tener propósito y vas a tener victoria. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a vivir una vida en propósito, tú vas a poder alcanzar lo que Dios te dice. El peligro de vivir una vida sin propósito es que hay gente que te va a seguir, no importando qué, creyendo en que tú sabes por dónde va. Mire, yo estaba viendo un documental de los Thunderbirds. Los Thunderbirds son unos aviones que hacen piruetas en el aire de la Fuerza Aérea Norteamericana. Usted lo ha visto en la televisión, que traen unos jets y tiran unos colores y dan muchas vueltas. Ellos, cuando salen de la cabina, dice: fe ciega. Ellos tienen en la puerta, cuando ellos salen, dice el título en la puerta, dice fe ciega. Y yo comencé a ver el documental. ¿Por qué es fe ciega? Porque dice que cuando se monta el piloto, el que ellos le llaman el Thunderbird 1. Pastor, ¿qué tiene que ver con todo esto? Todo esto tiene que ver que cuando no conocemos nuestro propósito, ponemos en riesgo la vida de los que están al lado. Mire, ese documental decía que el líder está montado en el avión que va primero. Y entonces tiene uno a la derecha, uno a la izquierda y uno en la parte posterior. Y el documental establece que, ¿verdad? Todos hemos visto que cuando guía un piloto un avión, lo guía mirando para el frente, ¿verdad? Ellos
guían mirando al líder. O sea, guía y pilotea el avión de esta forma. No está mirando para el frente, está mirando a su líder. El de la otra esquina está mirando al líder, no está mirando para el frente. El documental establece que en un momento dado el líder se desenfocó, se estrelló y todos murieron. Porque todo el mundo se estrelló, todos los aviones. Ellos se comenzaron a buscar y ellos comenzaron a trabajar y el líder se distrajo. Perdió el norte. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Que cuando tú como cristiano, porque no te voy a hablar como pastor, no te voy a hablar como líder, te voy a hablar como hijo de Dios. Cuando tú como hijo de Dios, la gente te mira porque están convencidos, porque lo que tú has dicho es que tú le sirves a Dios, ellos te van a seguir y van a hacer las cosas porque tú te conviertes en el modelo de ellos. Y si tú vives una vida en desorden, creyendo ellos que viven en el propósito de Dios, tú harás caer a una generación. Por eso vivir en nuestro propósito no es una cosa superficial. Vivir en su propósito es nosotros poder ayudar a otros. A veces no entendemos lo que vivimos, pero si amamos a Dios, todo obra para bien. No importa si hoy ves confusión, si estás en tus manos, estás en un lugar correcto. No naciste por accidente. Fuiste formado con intención, salvado con propósito y llamado con poder. Vivir en el propósito de Dios no es un lujo para unos pocos escogidos, es el llamado esencial de todo hijo e hija de Dios. No se trata de alcanzar una meta humana, sino de caminar en obediencia diaria con aquel que te formó con intención eterna. Romanos capítulo 8 en el versículo 28 nos recuerda que cuando amamos a Dios y respondemos a su llamado, Él usa cada temporada, cada herida, cada victoria y cada lágrima para formar su propósito en nosotros. En Cristo nada es casualidad, todo tiene un propósito redentor. Dios no solo quiere usarte, quiere transformarte mientras te usa. Dios quiere transformarte mientras te va usando. No esperes a tenerlo todo claro para comenzar. No menosprecies tu historia, Dios la redime. No te compares, tu diseño es único. No te detengas, sigue avanzando en fe. Tu llamado es real, tu propósito es eterno y tu Dios está contigo. Póngase sobre sus pies en esta noche. Levántate hoy y decide vivir con intención, con convicción y con pasión, sabiendo que el propósito de Dios en ti es más grande que cualquier circunstancia eterna. El propósito de Dios no terminará cuando fallas, se activa cuando decides volver a Él. Yo quiero repetirte eso en esta noche. El propósito de Dios no termina cuando falla, se activa cuando decides volver a Él. Ahora nos corresponde vivir en su propósito. Ahora nos corresponde vivir en su propósito. Así que no estemos distraídos, estemos enfocados, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estemos enfocados y no estemos distraídos. Y termino con esta cita que está en Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres,
y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios te dice en esta noche: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vivir en su propósito nos va a dar a nosotros la victoria. Pero tenemos que seguir adorando hasta que su gloria descienda. Tenemos que seguir adorando hasta que su gloria descienda. Tenemos que seguir adorando hasta que algo pasa en esta noche. Hay algo que Dios quiere hacer en esta noche. Hay algo que Dios quiere hacer en esta noche. Hay algo que Dios quiere hacer en esta noche. Hay algo que Dios quiere hacer en esta noche. Hay algo que Dios quiere hacer en esta noche.